es asunto de los hombres. Eso es totalmente normal. ¿Por qué lo mencionamos? Lo mencionamos porque son muchísimas las mujeres que se sienten tristes creyendo que esas erecciones que ocurren, como la del síndrome del camionero que nos hablaba Sonia, que ocurren de manera refleja, que pasan en cualquier momento del día, porque no solo es en la noche, no solo es al despertarse, no solo es cuando se controla la orina, sino que a lo largo del día pueden ocurrir muchas de estas erecciones y no guardan un contenido sexual mental. No es que el hombre está pensando en sexo, no es que invocó la erección, son simplemente manifestaciones de la salud sexual. Y a veces, muy frecuentemente, la mujer se resiente, creyendo que en realidad se trata de toda una erección en relación a un contenido sexual. Por eso me gusta mucho esta imagen que hemos presentado anteriormente. Desde 1980 sabemos que estas erecciones son tan sanas, son tan inocentes, son tan buenas, hablan de salud, que están presentes desde que el niño está en el vientre. Desde el 7º mes de embarazo ya el niño presenta este tipo de erecciones. Eso para tener presente. Es decir, las erecciones nos hablan de la salud sexual del infante, del niño, del adolescente y del adulto hasta los últimos días que estemos en el planeta. Siempre se van a presentar ese tipo de erecciones. Pero también es importante recordar otras características de la erección, y es que la erección no es como una vela que se apaga fácilmente. No, la erección se mantiene. Esos hombres que dicen, es que a mí tienen que estimularme mucho para conseguir una erección, es cuestión de tiempo para que comiencen a fallar. Es cuestión de tiempo para que esa erección probablemente ya no responda. Tenemos que recordar que un hombre que se expone a un estímulo sexual efectivo, más o menos tarda 10 segundos para conseguir una erección firme. De esas de las que hablábamos, que señala hacia las 11. Estamos hablando de que son realmente es un lapso muy breve, y que esa erección no hay que darle mucho estímulo. De igual manera, no hay que ser el pensador de Rodin, no hay que concentrarse para que la erección no se pierda. Algunos varones dicen, es que me desconcentré y perdí la erección. No, si la erección más bien hay que concentrarse para bajarla. La erección es un intruso, la erección no respeta nada. El pene realmente logra una erección y más bien cuesta quitar la erección. Eso tenemos que tenerlo presente. Tenemos que tenerlo presente porque cuando no es así, cuando hay que estimular mucho el pene, o por el contrario, cuando por cualquier, qué sé yo, se piensa en una cosa, se piensa en otro, hubo un ruido, con cualquier disturbio se desvanece la erección, de inmediato tenemos que tener presente que eso nos habla de que los mecanismos no están íntegros. Pero veamos algo más lindo todavía. Veamos la frecuencia de relaciones sexuales. ¿Cuántas relaciones sexuales está en capacidad el hombre de tener? Esto es muy importante, porque decíamos en el segmento anterior que normalmente hay un periodo refractario. Cuando sale el semen es normal que se pierda la erección, pero a los 5 o 20 minutos, por ahí entre una persona y otra, y en una condición u otra, ya el pene está en capacidad de conseguir una nueva erección. Y a veces la gente dice, doctor, ¿cuántas relaciones puedo tener en un día? Déjenme decirles la capacidad que tiene el cuerpo del varón. Véanlo acá. El hombre está en capacidad de tener 50 relaciones sexuales en un día. Imagínense que es enorme la capacidad sexual. Hay gente que se asusta y dice, tuve 3 relaciones, ¿será mucho? No. La capacidad del ser humano para la vida sexual es enorme, más de lo que uno se imagina. Imagínense ustedes lo que es tener 50 relaciones sexuales. Pero ya de inmediato usted debe estar preguntándole, ay negra, ¿y nosotros que tenemos una por semana, qué vamos a hacer? ¿Y nosotros que tenemos solo 2 o 3 por semana, qué está pasando con nosotros? Bueno, déjeme decirle que eso es lo que pasa con buena parte de la población de Occidente. Somos una población, una cultura asexuada. Pero voy a contarles un secreto para que me les quede de tarea, para eso que las parejas golosas a veces quieren desarrollar, que es la ley de Fischer. La ley de Fischer es muy importante. Vamos a analizarla. Analicemos primero lo que nos sucede usualmente. El costarricense que está acostumbrado a una frecuencia de relaciones, digamos 2 por semana, por alguna situación pasan algunas semanas sin tener relaciones, un viaje, una enfermedad, una fractura, de inmediato esa persona comienza a experimentar
un aumento en el deseo. Véanlo, la raya roja es el deseo y la raya azul es la frecuencia. Si esa persona no mantiene relaciones sexuales durante largos periodos, ya el cuerpo deja de pedirle sexo. Se va quitando el deseo sexual y llega un momento en que se puede vivir sin sexo. Esos son fenómenos muy peligrosos dentro de la pareja. A veces sucede en el embarazo. Tenemos que prohibir eventualmente, en esas raras condiciones en que prohibimos las relaciones sexuales en el embarazo. Bueno, 9 meses sin relaciones, puede ser que al final él y ella ya no tengan apetito sexual. Lo contrario, esa es la buena noticia. No vamos a decir una mala noticia simplemente, sino que lo contrario también es cierto. Veámoslo. Cuando una persona tiene, por ejemplo, 2 relaciones por semana y aumenta a 3, a 4, a 5, a 1 por día, inmediatamente siente cierta saciedad sexual, como que ya no tiene ganas. Pero si persiste con esa frecuencia, el cuerpo comienza a pedirle las relaciones sexuales. Y ese día que no tuvo relaciones sexuales, anda con un hambre sexual, anda con un apetito enorme. Eso es parte de la naturaleza sexual del ser humano. Así que para aumentar la frecuencia de relaciones, simplemente hay que hacerlo, aunque al inicio no hayan ganas, y después el cuerpo se encarga de pedir todo ese sexo que se requiere. Nos señalan los compañeros que tenemos la sección de Sexo Alerta. ¿Qué nos traes, Alejandra? Mauro, una de las preguntas más frecuentes que recibimos en el Instituto Costarricense de Sexología es de varones preguntando qué pueden hacer por aumentar el tamaño de su pene. Bueno, estos varones han sido estudiados por muchos estudios científicos y vamos a ver los resultados en este Sexo Alerta. La mayoría de los hombres que desean agrandar su pene porque creen que están mal dotados, en realidad tienen un pene de tamaño normal. La mayoría de los que consideran que su pene es pequeño es porque lo comparan con los que se presentan en las películas pornográficas. A raíz de esto, hoy existe un temor generalizado entre los hombres de tener el pene pequeño, precisamente por la impresión que se llevan con este tipo de películas. Motivo suficiente para un Sexo Alerta. Me gusta esta información, Alejandra, porque señala los grandes peligros que encierra la pornografía y sobre todo la consejería no autorizada. Constantemente estamos viendo varones que consultan precisamente porque creen que tienen un pene pequeño porque lo compararon con el de una cinta pornográfica. ¿Qué significa eso? Sería como que yo consultara porque no puedo volar como Superman. Eso es, hay que entender los trucos que tienen este tipo de películas y que pueden generar daños muy fuertes en la autoestima. De ahí la enorme importancia de recibir información seria, información científica, sobre todo en materia sexual. Nos dicen nuestros compañeros que tenemos, sí, la trivia sexual, la trivia de la semana. Veamos. ¿En cuál lugar del mundo se practican más relaciones sexuales? ¿En Europa? ¿En Estados Unidos? ¿En el Himalaya? ¿América Latina? ¿O en Japón, China y Mongolia? La respuesta al final del programa. Si usted desea una cita con el Dr. Mauro o sus invitados, llame al 2280-1933 o al 2280-1911. Usted es parte fundamental de este programa. Para preguntas o comentarios, visite www.drmauro.com. Usted los conoce bien. El manual de almohada amarillo, el clásico, y el manual de almohada rojo, dedicado al tema del sexo oral. Estos libros le pueden cambiar de manera radical la forma de vivir la sexualidad. Los consigue en las principales librerías de todo el país o en los números que aparecen en pantalla. Una recomendación sincera de un mundo sexual. El amor es azul
de los hombres, no de los cobardes. Los amantes cobardes no llegan, amores ni... Veíamos en los segmentos anteriores todos los mitos que existen sobre el pene, sobre la erección y cómo recién, apenas desde 1960, la ciencia se ha dedicado a estudiar esto, el sexo, la sexualidad del varón, para poder responder todas las preguntas en torno a este tema. ¿Cuál es el origen de los llamados sueños mojados? Los sueños mojados son representativos de que estamos teniendo menos actividad sexual que la que el cuerpo requiere. Esto nos habla de que tenemos que aumentar las experiencias sexuales. Algunas veces, como veíamos en los primeros segmentos del programa, una persona está muy estimulada sexualmente y aunque tenga relaciones sexuales, el cuerpo le pide más. Y entonces, si él no procura su vida sexual, se la va a procurar el acto onírico, el sueño como tal. ¿Por qué hay varones, Mauro, que durante la erección el pene se ve curvo? Bueno, las curvaturas en el pene hoy sabemos que son de 3 grandes grupos. Sabemos que hay algunas personas que tienen una curvatura, sabemos que hay algunas enfermedades que van produciendo estas curvaturas y sabemos además que las fracturas y traumatismos, golpes en el pene, pueden desviar el pene. Lo importante recordar es que se debe de tratar, se debe consultar cuando la erección es dolorosa, cuando la penetración es difícil o dolorosa o cuando simplemente el aseo cotidiano genera dolor. Esto es razón suficiente para consultar ante una curvatura, más aún cuando no se puede penetrar. Así que las curvaturas